día de hoy vamos a comenzar otra sección. Quiero compartirles una serie de escritos, una serie de reflexiones que vienen en la parte final del libro de los Espíritus, que escribió a manera de conclusión un personaje bastante conocido, bastante interesante, muy conocido sobre todo en la Iglesia Católica, el llamado padre de la Iglesia Latina, de la Iglesia Católica Latina, nada más y nada menos que San Agustín. San Agustín es un personaje, como les digo, muy reconocido. Él vivió en la época, él falleció en el 430 después de Cristo. Imagínense, estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿no? Él es reconocido por todo lo que escribió y todo lo que estudió acerca de teología, acerca de filosofía, acerca de religión, acerca de Dios. Y es un personaje muy, muy respetado, pues él también nos escribe desde el más allá para hablar acerca de la doctrina espírita, de los retos que ha enfrentado al momento de que Allan Kardec hizo la codificación, ¿no? Sabemos, porque mucha gente lo dice, es que el espiritismo es una religión inventada por Allan Kardec. Sí, pero no, porque no lo hizo como religión. Decimos que hizo la codificación, es decir, desde antes, desde siempre se ha dado la comunicación con los espíritus y se han dado pues estos fenómenos, ¿no? de que los espíritus se manifiestan y nos traen mensajes y hablan y dicen. Simple y sencillamente que nadie se había dado a la tarea de organizar esta información, de darle nombre a cosas que no tenían nombre y de hacerlo de una forma ordenada, de una forma con el método científico, que fue lo que hizo Allan Kardec, ¿no? Entonces, religión como tal, pues no, porque no conocemos ninguna religión que lleve el método científico, ¿verdad? Pero sí es una doctrina, sí es un conocimiento que simplemente puso orden en algo que ya estaba. Entonces, cuando Allan Kardec hace esta codificación y saca los primeros libros, claro que hay opositores, por supuesto que hay críticos, que hay como en todo, ¿no? Y es normal y es sano que exista la crítica, pero a veces es una crítica demasiado cerrada que no le importa realmente que le comprueben las cosas, que le da igual si es verdad o no, que simplemente lo que quieren es debatir por debatir y descalificar por descalificar, ¿no? Entonces San Agustín lo que hace es, en estos textos, en estas reflexiones, es hablarnos de eso, ¿no? De su postura, de su ver cómo es la doctrina espírita, los retos que enfrenta y los retos que enfrentó desde entonces, ¿no? Y sigue enfrentando. Entonces son bastantes, creo que son 10, 11 escritos. Vamos a empezar el día de hoy con los primeros 3. Les digo que están en el libro de los Espíritus, en la parte final donde dice conclusión. Vamos a empezar a leer la primera de ellas. Nos dice: quien no conozca en materia de magnetismo terrestre más que el juego de los patitos imantados que se maniobran en el agua de una cubeta, difícilmente podrá comprender que ese juguete encierra el secreto del mecanismo del universo y del movimiento de los mundos. Lo mismo ocurre con aquel que solo conoce del espiritismo el movimiento de las mesas. Apenas ve en él un entretenimiento, un pasatiempo de sociedad, y no comprende que un fenómeno tan sencillo y vulgar, conocido desde la antigüedad e incluso por los pueblos semisalvajes, pueda relacionarse con las cuestiones más serias del orden social. Recordamos que el boom del espiritismo con Allan Kardec fue precisamente cuando estaba de moda en los cafés de París este juego del movimiento de las mesas, ¿no? Que la gente curiosa se reunía ahí a hacer preguntas y las mesas se movían. Entonces decían que las mesas hablaban, que las mesas contestaban, que había una comunicación con las mesas, ¿no? Entonces ya cuando Allan Kardec llega, investiga, porque para él era ridículo decir eso, porque él era un científico, decía, como las mesas, por Dios, eso es ridículo. Entonces cuando llega él a ver el fenómeno, acompañado de otros personajes que ya pertenecían al estudio de la doctrina espírita, le dicen, es que no son las mesas,
son los espíritus. Por ahí está, sigue la película, creo que está en Netflix, creo que está en Prime Video, la película de Allan Kardec, para quien no la haya visto. Ahí sale todo esto que les comento, ¿no? Entonces por eso lo retoma San Agustín y dice: quien crea que el espiritismo, o sea, que nada más conoce el movimiento de las mesas y esta situación de hablar con los espíritus y la cuestión morbosa, la cuestión curiosa, que es normal, que todo el mundo la tenemos, de la curiosidad, del contacto, de todo, dice, no sabe nada, en realidad no. Es como decir que sabe de magnetismo nomás por ver a los patitos estos con imanes que flotan en el agua, que pesca uno, ¿no? Que sirven para entretenimiento. Hace esta comparación. Entonces, a ver, continuamos. Dice, en efecto, para el observador superficial, ¿qué relación podría tener con la moral y el porvenir de la humanidad una mesa que gira? O sea, ¿qué tiene que ver, no? Una mesa que gira, una mesa que se mueve, con la moral y el porvenir de la humanidad. Sin embargo, cualquiera que reflexione recordará que de la simple marmita cuya tapa es levantada por el líquido en ebullición, fenómeno que también se produce desde la más remota antigüedad, ha salido el poderoso motor con el cual el hombre atraviesa el espacio y suprime las distancias. O sea, que es decir, que de los fenómenos más pequeños, que de la observación de los fenómenos que ocurren en la vida diaria, desde siempre, con las leyes físicas del planeta, de observar sistemáticamente estos fenómenos, que es lo que hace la ciencia, salen conclusiones de leyes, de procesos, de funciones, de cuestiones que nos ayudan a comprender cómo funciona el universo, que a partir de ahí se pueden obtener otras informaciones, se puede abrir el panorama a nuevos entendimientos. No es en sí las mesas que se mueven, sino lo que hay detrás, lo que se descubrió a partir de ahí, que fue que comenzó la doctrina espírita ya como doctrina en sí, ¿no? Nos dicen, pues bien, vosotros que no creéis en nada que esté más allá del mundo material, sabed que de esa mesa que al girar provoca vuestras sonrisas desdeñosas ha salido toda una ciencia, así como la solución de los problemas que ninguna filosofía había podido resolver hasta el momento. Apelo a los adversarios de buena fe y les ruego que digan si han tomado el trabajo de estudiar lo que critican, porque en buena lógica lo critica solo tiene valor cuando el que la formula sabe de qué habla. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? De esas mesas que se mueven ha surgido toda una ciencia, de las observaciones que se hicieron ahí, del estudio científico, con el método científico, con la observación, con la aprobación, con el lado experimental, con las pruebas, ha salido toda una ciencia. Si a los que son críticos del espiritismo, a los materialistas acérrimos que atacan tanto, se han tomado la tarea de investigar cuál fue ese proceso, cuál fue ese método de investigación, cuáles fueron los métodos, cuáles fueron los resultados, se han puesto a observar o simplemente la están descalificando porque es una doctrina que empezó con las mesas que bailan. ¿Se han tomado el trabajo con seriedad para analizarlo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Dice, burlarse de una cosa que no se conoce, que no ha sido sondeada con el escalpelo del observador concienzudo, no es criticar, sino dar muestras de frivolidad de una pobre idea acerca del propio juicio. Es decir, cómo te burlas de algo que no conoces, cómo criticas según tú algo que no sabes ni qué es, que te quedaste solo con una pequeña idea. Hoy en día lo que podemos decir es que al decir espiritismo o contacto con los espíritus, la gente lo que piensa es inmediatamente eso que estás pensando tú, eso. Luces apagadas, velas, personas curiosas agarradas de las manos para hacer contactos con teatros inimaginables, estremecimientos, una película de Hollywood, vaya. Eso es lo que la gente entiende. Comunicarte con los muertos, uy, no, eso está prohibido por la religión católica.
Eso está mal, porque según ellos los espíritus no andan vagando, los espíritus no se comunican, los espíritus están dormidos allá esperando la resurrección. Entonces con cualquier cosa que te comuniques, por lógica, para ellos es un demonio, y no es así. Sabemos que no es así, pero se quedan con esa imagen de lo que es el espiritismo, haciendo de lado todo lo bello de la doctrina, toda la enseñanza del maestro, todo lo que se logra a través de esas comunicaciones, la cantidad de gente que se ayuda, gente viva y gente desencarnada, la cantidad de ayuda que se hace a través de este trabajo, ¿no? Pero se quedan con la idea primitiva de lo que creen que es el espiritismo, sin darse a la tarea de investigar un tantito. Dice: de seguro, si hubiésemos presentado esta filosofía como obra de un cerebro humano, habría encontrado menos desdén y recibido los honores de ser examinada por los que pretenden dirigir la opinión. Pero procede de los espíritus. ¡Qué absurdo! Apenas merece una mirada. La juzgan por el título como el mono de la fábula juzgaba la nuez por la cáscara. Si así lo queréis, dejad a un lado su origen. Suponed que este libro es obra de un hombre y decíos en vuestra alma y conciencia, sí. Después de haberlo leído seriamente, encontráis en él algún motivo de burla. Es decir, despójate de tus prejuicios, ¿no? Despójate de tus prejuicios, que si de dónde viene, que si cómo salió, léelo. Léelo. Y después de leerlo, entonces sí, haz tu crítica, constructiva o destructiva, según como quieras, pero después de estar informado, después de leerlo. Y muchos hombres han hecho este ejercicio, precisamente Víctor Hugo, del que estamos ahorita analizando la novela de Parias en Redención. Víctor Hugo, el escritor francés, él fue uno de ellos, él fue espírita, él le llamó la atención, quiso ver qué es esto, y la lógica innegable del libro de los espíritus, de las preguntas, de las respuestas, el ver qué sistema utilizó Allan Kardec para hacer estas investigaciones, el ir concatenando, encadenando las respuestas para tener una idea de lo que es el universo, la espiritualidad, el hombre, la vida, etc. Todo es tan lógico y es tan hermoso y es tan sublime que atrapa a las mentes, las atrapa, las convence por lógica, no por fanatismo. Entonces muchos hombres de ciencia entraron por la curiosidad a examinar este libro, esta doctrina, y se quedaron por convencimiento, ¿no? Hemos hablado también de otras personalidades a las que le sucedió así. En el caso de México, sabemos que el que fue presidente, Francisco I. Madero, igualmente, él tuvo la oportunidad de estudiar en Francia y ahí conoció del espiritismo cuando estaba todo en boga, los libros obviamente en francés, él tuvo la oportunidad de leerlos en francés, se acercó al espiritismo, se hizo espírita, recibía comunicación con los espíritus, ¿no? Y son grandes mentes, porque hay gente que también juzga a partir de eso, tonterías en las que creemos los ignorantes. Los ignorantes, los que no sabemos nada, nos dejamos seducir por cualquier tontería y solo creemos en eso por ignorantes, y es al contrario. Es al contrario una mente aguda, una mente científica. Al adentrarse y estudiar esto, encuentra tanta lógica que ya le es imposible volver a como era antes y volver a ver el mundo como era antes, ¿no? Entonces es lo que nos está diciendo ahí en esta reflexión, que no tiene fecha cuando la escribió San Agustín, pero debió haber sido en aquel momento cuando Allan Kardec sacó el libro de los espíritus, y que estaba la crítica, ¿no?, ahí encima de las personas materialistas, que suelen ser bastante mordaces. Vamos por la segunda reflexión. Nos dice: el espiritismo es el opositor más temible del materialismo. No debe causar asombro, pues, que los materialistas sean sus adversarios. Pero como el materialismo es una doctrina que apenas se atreven a confesar quienes la profesan, ¡qué fuerte! Es que a nadie, poca gente, que sí los hay, pero poca gente va a confesar en la vida: yo soy materialista, a mí me gusta el dinero y la frivolidad y no me interesan las cosas del espíritu. Digo, sí los hay, pero poca gente se va a atrever a decir así abiertamente, ¿no? Es lo que dice
Dice, el materialismo es una doctrina que apenas se atreven a confesar quienes la profesan. Prueba de que no se consideran suficientemente fuertes y de que se hayan dominados por su conciencia. Estos se cubren con el manto de la razón y de la ciencia. Y cosa extraña, los más escépticos hablan incluso en nombre de la religión, a la que no conocen ni comprenden mejor que al espiritismo. Su punto de vista es sobre todo el de lo maravilloso y lo sobrenatural, lo que ellos no admiten. O sea, que le critican al espiritismo esto tan maravilloso, tan sobrenatural, cosas que no van, cosas que, siendo materialistas, defienden una religión y se defienden los postulados de la religión que tampoco practican y que tampoco conocen, pero lo hacían en su momento, ¿no? Y dice, ahora bien, dado que según estos el espiritismo se funda en lo maravilloso, no puede ser más que una suposición ridícula. No reflexionan acerca de que al condenar sin restricciones lo maravilloso y lo sobrenatural, hacen lo mismo con la religión. Pues es que todas las religiones también tienen su fundamento ahí, en lo maravilloso, en lo divino. Díganme, ¿qué religión te presenta pruebas tangibles? Te presenta sus procesos de investigación, como si fuera una ciencia. Pues las religiones ninguna. En la doctrina espírita tienes esa fortuna, que tienes textos que fueron realizados por medio del método científico, que son los que presenta Allan Kardec, ¿no? Dice, entonces desaprueban también las religiones, porque las religiones tienen su fundamento ahí. Dice, en efecto, la religión se funda en la revelación y en los milagros. Ahora bien, ¿qué es la revelación sino un conjunto de comunicaciones extrahumanas? Si dicen el espiritismo no es válido, la comunicación con los espíritus no es cierto, pero mi religión sí es cierta, porque mi religión también no había profetas, no había personas que se comunicaban con los espíritus. Si es lo mismo, también tienen comunicaciones extrahumanas. Todos los autores sagrados desde Moisés han hablado de esa clase de comunicaciones, ¿o no? Por ahí anda el meme, ¿no? De que Moisés fue el primero en descargar en una tablet información de la nube en una tablet por la tabla de los 10 mandamientos. Pero pues él era medium, ¿y con quién se comunicaba? O sea, Dios, cuando dicen que Dios les hablaba, pues les hablaba a los mediums, les hablaba a la mente, les hablaba a través de esa comunicación extrasensorial. No es que les hiciera una llamada de teléfono o así, pues no. Entonces siempre ha existido ese tipo de comunicaciones en todos los conocimientos, en todas las religiones. Y nos dice, ¿qué son los milagros sino hechos maravillosos y sobrenaturales por excelencia? Puesto que en el sentido litúrgico constituyen derogaciones de las leyes de la naturaleza. Así pues, al rechazar lo maravilloso y lo sobrenatural, rechazan las bases mismas de la religión. Y mira quién lo está diciendo. Recordemos que el espíritu que nos está hablando aquí es San Agustín. San Agustín, que es sumamente respetado en la Iglesia Católica. Claro que ellos no van a avalar que San Agustín, después de muerto, se comunique aquí, ¿verdad? Ellos van a decir que no, que es un demonio que se hace pasar por él. Es la cuestión. Y nos dice, pero no es este el punto de vista desde el cual debemos enfocar el asunto. El espiritismo no tiene que examinar si existen o no milagros, es decir, si Dios ha podido en ciertos casos derogar las leyes eternas que rigen el universo. No nos compete, o sea, hacer ese juicio, ¿no? Deja al respecto la plena libertad de creencia, si existen o no existen esos milagros, cada quien. Afirma y prueba que los fenómenos en los cuales se apoyan no tienen de sobrenatural más que la apariencia. Lo que pasa es que acá en el espiritismo decimos no existe el milagro porque todos son aplicación de leyes desconocidas para el hombre, que eventualmente en algún momento en el futuro esas leyes se van a descubrir. Es como si tú, por ejemplo, llegas, puedes hacer un viaje en el tiempo y vas a donde están los cavernícolas y llegas con un encendedor y enciendes fuego, así de fácil como hacer un encendedor. Entonces para ellos tú estás haciendo magia, tú estás haciendo milagros, tú estás haciendo algo increíble porque ellos no lo comprenden, pero tú sabes que de magia y de milagro no tiene nada, simple y sencillamente es un aparato que se diseñó haciendo funcionar ciertas cuestiones por leyes del universo, que hay un combustible que es flamable y que con el oxígeno y que la fricción, etcétera, etcétera, toda la teoría y lo que hay detrás, todo el conocimiento que hay detrás para hacer un encendedor lo sabes,
O puede que no lo sepas, pero lo intuyes y dices, esto no es un milagro, esto no es magia, esto es cotidiano en mi día a día, ¿verdad? Entonces es lo mismo que pasa. Dice, las cosas que nosotros vemos como milagros, como sanaciones extraordinarias, como que Dios derogó las leyes universales y cambió todo y detuvo el tiempo y hizo cosas maravillosas para hacer un milagro. Lo que llamamos como milagro, dice, no lo es. Es la aplicación de leyes desconocidas para el hombre en este momento, pero que los espíritus, los enviados de Dios, sí las conocen y lo pueden hacer y pueden generar sanaciones al instante, cosas que a nosotros nos parecen milagros, ¿verdad? Dice, pero pues cada quien. Aquí todavía San Agustín de manera muy acertada dice, bueno, no nos compete juzgar, cada quien, lo dejamos cada quien, si quieres creer en la existencia de los milagros, no pasa nada. Pero la postura espírita pues es esta que les acabo de decir, ¿no? Dice, afirma y prueba que los fenómenos en los cuales se apoya no tienen de sobrenatural más que la apariencia, pues ¿por qué no? Parecen sobrenaturales a la vista de algunas personas solo porque son insólitos y ajenos a los hechos conocidos. Sin embargo, no son más sobrenaturales que los fenómenos cuya solución nos da hoy la ciencia, que parecía maravillosa en otra época. Todos los fenómenos espíritas, sin excepción, son la consecuencia de leyes generales. Todos los fenómenos espíritas son consecuencias de leyes generales. Esto tiene mucha repercusión, sobre todo en un tema que estoy preparando, que más adelante les voy a presentar, que va a ser un especial sobre el periespíritu. Y vamos a pasar ahí unas fotos que ya les he pasado en otras ocasiones, que son efectos físicos de la mediumnidad, donde sale el ectoplasma de los mediums, que son fotos impactantes realmente, donde se materializan los espíritus a través de este plasma que sale de los mediums. Son cardíacas, para mucha gente que es sensible les va a impresionar. Pero todo eso que a nosotros nos parece maravilloso, porque ves que sale esta sustancia y se forman los espíritus acá, dice, son leyes naturales, son parte de los efectos que se estudian en el espiritismo, y son leyes naturales que desconocemos aún, pero que en cierto momento pues vamos a conocer, ¿no? Es lo que nos dicen ahí. Sin excepción, todos los fenómenos espíritas, sin excepción, son la consecuencia de leyes generales. Nos revelan uno de los poderes de la naturaleza, poder desconocido o mejor dicho, incomprendido hasta ahora, si bien la observación demuestra que está dentro del orden de las cosas. El espiritismo, por consiguiente, se basa en lo maravilloso y lo sobrenatural, menos que la propia religión. Lo que lo atacan en ese aspecto lo hacen, pues porque no lo conocen. Y aunque sean los hombres más sabios, les diremos, si vuestra ciencia, que os ha enseñado tantas cosas, no os enseñó que el dominio de la naturaleza es infinito, solo sois sabios a medias. Seguramente tuvieron oposición de personas que eran eruditos, sabios, reconocidos, que decían, son tonterías, esto no. Y decían, pues, si no han tenido la delicadeza de acercarse a investigar qué es lo que es realmente la doctrina espírita, ¿cómo están criticando sin saber? No tienen idea, dice, son sabios a medias. Esa fue la segunda reflexión de San Agustín al respecto del espiritismo y lo que estuvo pasando, lo que ha estado teniendo que pasar como doctrina, ¿no? A través del tiempo. La tercera nos dice, decís que queréis curar a vuestro siglo de una manía que amenaza con invadir al mundo. Una manía, o sea, el espiritismo es una manía que amenaza con invadir al mundo. ¿Os agradaría más que el mundo fuese invadido por la incredulidad que buscáis propagar? ¿Se imaginan? El ateísmo y la incredulidad instalada en todos los corazones humanos. O sea, si así estamos como estamos, ¿se les gustaría realmente que entonces su materialismo fuera instalado en la mente y en el corazón de todas las personas? ¿Acaso no hay que atribuir a la falta de creencia el relajamiento de los lazos de la familia y la mayor parte de los desórdenes que destruyen a la sociedad? Una sociedad enferma, una sociedad sin fe, una sociedad que ya se permite cualquier desparpajo de moral, de ética, de conciencia. ¿A qué es a lo que llega? A lo que estamos llegando ahorita. Y ya lo veían en ese entonces, ¿no? A inicios del año de 1900 y algo. 1900 si acaso. 1870 por ahí. 1857.
ya veían la decadencia de la familia, la decadencia de los valores, todo por el materialismo, todo por la ausencia de fe, del compromiso moral, de la espiritualidad del ser humano. Al demostrar la existencia y la inmortalidad del alma, el espiritismo reanima la fe en el porvenir, levanta los ánimos abatidos y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida. ¿Osarías llamar a eso un mal? O sea, ¿de verdad es un mal estar infundiendo fe y levantando el ánimo humano para ser mejor cada día? Para poder enfrentar las vicisitudes de la vida. ¿De verdad le llaman? Dice, ¿osarías llamar a eso un mal? Dos doctrinas se enfrentan, una que niega el porvenir y otra que lo proclama y lo prueba. Una que no explica nada y otra que lo explica todo y por eso mismo se dirige a la razón. El materialismo no te explica nada, no te da esperanza. El materialismo te dice, vive porque solo hay una vida, obtén el mayor dinero, el mayor poder, el mayor éxito y la riqueza y todo lo que puedas obtener, porque eso es lo que te va a dar la felicidad, porque después de eso ya no hay nada. El materialismo te lleva a eso, a un abismo sin fondo. No te asegura la felicidad, te asegura que vas a estar toda la vida luchando por algo, por más, por más, por más, y por más que tengas vas a querer más, vas a querer más, vas a querer más, y no te ayuda absolutamente en nada. Y esta doctrina te da fundamentos para que crezcas en el espíritu, te da una fe en el porvenir. Son las dos doctrinas que se enfrentaban ahí, ¿no? Dice, una que es la sanción del egoísmo, otra que ofrece una base de justicia, caridad y el amor al prójimo. La primera solo muestra el presente y aniquila toda esperanza. La segunda consuela y muestra los vastos campos del porvenir. ¿Cuál es la más perniciosa de estas dos doctrinas entre materialismo y espiritismo? ¿Qué es lo más dañino? Los pone a pensar, ¿no? Dice, algunas personas incluso entre las más escépticas se convierten en apóstoles de la fraternidad y del progreso. No obstante, la fraternidad supone el desinterés, la abnegación de la personalidad. Con la verdadera fraternidad, el orgullo es una anomalía. ¿Con qué derecho imponéis un sacrificio a aquel quien decís que cuando haya muerto todo habrá terminado para él, que tal vez mañana mismo no sea más que una vieja máquina destartalada y a la que por eso se desecha? O sea, hablando de cómo tratan a las personas mayores, ¿no? O sea, ¿por qué razón habría de imponerse alguna privación? ¿No es más natural que durante los breves instantes que le concedéis procure vivir lo mejor posible? De ahí su deseo de poseer mucho para disfrutar más. Materialismo. Poseer mucho para disfrutar más. Es su único fin. Dice, de ese deseo nace la envidia hacia los que poseen más que él. Y es lo que les digo, es una espiral de emociones decadentes. El poseer más, el querer más, y alguien tiene más y ya estás odiándolo, envidiándolo por el éxito que tiene, por lo que tiene para disfrutar, creyendo que es más feliz que tú y estarte comparando con todo el mundo. O sea, la doctrina del materialismo es una espiral de decadencia. Entonces es lo que está haciendo, contraponiendo el materialismo contra el espiritismo, ¿no? Y de esa envidia a las ganas de apoderarse de lo que ellos tienen no hay más que un paso. ¿Qué lo detiene? La ley, pero la ley no contempla todos los casos. Diréis que es la conciencia, el sentimiento del deber, pero ¿en qué basáis ese sentimiento? ¿Cuenta con alguna razón de ser además de la creencia de que todo acaba con la vida? Con esa creencia solo una máxima es racional, cada uno para sí. El materialismo es individualista. Yo, primero yo y luego yo, cada uno para sí. Las ideas de fraternidad, conciencia, deber, humanidad, incluso progreso, no son más que palabras vanas. No les importan a los materialistas, ni progreso, ni absolutamente nada. Y en ese mundo vivimos, porque ¿cuánta gente no hay ahorita con hambre? ¿Cuánta gente no hay ahorita padeciendo? Y como si no formaran parte del mundo, ¿no? Yo solía pensar cuando veía películas
veía películas de la Segunda Guerra Mundial, veía películas de lo que pasaron los judíos y los nazis y todo esto, me calaban muy hondo, me llevaban muy hondo y decía, ¿y cómo el mundo no hizo nada? O sea, vean lo que estaban haciendo con ellos y el mundo no hizo nada, no metió las manos para defender ni nada. Y el otro día estaba viendo algunos videos de la Franja de Gaza y cómo ni siquiera permiten la entrada de ayuda humanitaria, que Israel está bloqueando y no deja entrar la ayuda humanitaria. Las personas están muriendo de hambre, aparte de la guerra, aparte de todo esto, se están muriendo de hambre. Y luego vi que por medio de aviones les aventaron ayuda, comida y medicamentos y cosas así en paracaídas. Y algunas pues se destartalaron así y llegaban los niños y juntaban el grano y la comida de la tierra y la echaban así a bolsas con todo y tierra. Y los ves pues desesperados por alimento y por todo. Y estamos en el 2024 y no podemos hacer nada. Y la gente está muriendo en la guerra ahí en Ucrania y cuántas guerras hay en el mundo. Y no podemos hacer nada más que orar. ¿Qué haces tú como individuo? ¿Qué haces? Es más, una nación entera, ¿qué hace? Si una nación pretende hacer algo por ayuda humanitaria, le declaras la guerra prácticamente al que está, al lobo que está custodiando ahí la cueva, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo podemos quedarnos mirando así que otros están muriendo? Con estas ideas materialistas del mundo me pertenece, el territorio me pertenece, la tierra me pertenece, es mía, pongo una bandera, pongo una frontera, la reclamo para mí, y de esta raya para allá son enemigos, y de esta raya para acá son amigos. Y todo eso es derivado de una doctrina de vida materialista. No somos una unidad, no somos una humanidad planetaria. Somos muchas humanidades fraccionadas por naciones, fraccionadas por intereses, fraccionadas por geopolítica, fraccionadas por muchas cuestiones, por religiones. No nos podemos ayudar, no es tan fácil como decir todos juntos como hermanos nos ayudamos y damos alimento al que ahorita no tiene. No podemos. El sistema no nos deja. Y es eso. No existe la fraternidad para un sistema materialista, tal como nos lo dice aquí. Cada uno para sí. Cada unidad, cada nación trabaja para sí. Cada pueblo trabaja para sí. Cada religión trabaja para sí. Y vivimos en un mundo separado. Las ideas de fraternidad, conciencia, deber, humanidad, incluso progreso, no son más que palabras vanas. Oh vosotros, que proclamáis semejantes doctrinas, no sabéis cuánto mal hacéis a la sociedad, ni de cuántos crímenes asumís la responsabilidad. Con todo, ¿de qué responsabilidad hablo? Para el escéptico no la hay en absoluto. Él solo rinde homenaje a la materia. Para el escéptico no pasa nada. Es mi deber patriota. Es mi deber patriota luchar y matar al otro. Es mi deber patriota conquistar más territorio, defender lo que creo que me pertenece. Es mi deber. Y no hay consecuencias para ellos porque es su deber, es su corazón quien se lo dicta a su padre. Pero para el ser espiritual, el que reconoce su conciencia y se reconoce a sí mismo como humano, como ser espiritual, claro que hay consecuencias, claro que hay responsabilidades de los actos que hacemos, ¿no? Entonces, aquí nos lo deja ver San Agustín en estos tres textos, en estas tres reflexiones, ¿no? Sobre qué es el espiritismo, qué es el materialismo y cómo nos enfrentamos a esas duras críticas de quienes no creen en las grandes verdades que expone esta maravillosa doctrina. Y bueno, pues ya seguiremos más adelante leyendo y analizando estos textos tan interesantes de San Agustín.
sobre las posturas que nos dice sobre la humanidad, el progreso, el espiritismo, el materialismo. Espero que les haya dejado bonitas reflexiones, algunas de las frases, algunos de los temas aquí expuestos, y pues nada más me resta agradecer como siempre su compañía y nos vemos hasta la próxima.